Un saludo muy cordial, estimados oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Leyendo, donde periódicamente comparto con todos ustedes algunos libros en distintas temáticas que a modo particular me resultan de interés para nutrir nuestro conocimiento en distintas áreas, en distintas temáticas que pueden enriquecer nuestro conocimiento, que pueden enriquecer nuestra cultura. Bien, en esta oportunidad les vengo a presentar un libro que quizás puede ser del interés de muchos de ustedes. Y el escritor Walter Montenegro, como lo pueden ver en pantalla, Introducción a las Doctrinas Político-Económicas. Ese es el título de este texto. Bien, ¿qué decir con respecto a este libro? Algunas cosas muy puntuales. Lo primero, quizás como toda persona, quizás unas más que otras, el interés por la política siempre ha sido algo bien interesante. Repito, para unos más, para otros menos. Con respecto a la política, siempre quizás algunos se han hecho la pregunta de cómo el ser humano ha podido alcanzar el poder, cómo el ser humano ha podido cambiar la estructura socioeconómica de un país, cómo el ser humano ha podido, a través del poder, ejercer una influencia de tal manera que ha podido cambiar el Estado e incluso encaminar a sus países hacia unos niveles de progreso que sencillamente no se habían visto en 150 años, en 200 años. De ahí se debe en parte del desarrollo. Bien, una de las primeras tareas a las cuales se dedicó Walter Montenegro en este texto es a explicar conceptualmente y de manera muy sencilla algunos conceptos relacionados con las doctrinas político-económicas que muchas veces hemos escuchado, pero que sencillamente no nos hemos dado la tarea de investigar, de leer y de comprender en qué consisten. Básicamente, Walter Montenegro presenta los conceptos de doctrinas tan históricas, tan importantes, tan relevantes, que han causado gran impacto en muchas naciones, que han causado la industrialización de muchos países hace 200 años, que causaron que algunos países entraran en la senda del progreso, en la senda del desarrollo. ¿Y cuáles son estas doctrinas? Bueno, estas doctrinas vienen siendo el liberalismo, el socialismo, el comunismo, el marxismo y tantas otras que las podríamos desglosar, incluyendo por supuesto el nazismo, incluyendo por supuesto el fascismo y tantas otras doctrinas político-económicas de las cuales se ha valido el hombre. Y este es el segundo aspecto bien interesante que plantea en su análisis Walter Montenegro. Son doctrinas, son ideas que, si bien no fueron creadas o no fueron, digamos, inicialmente preconcebidas, fueron creadas por algunos pensadores, por algunos individuos que se dieron a la tarea de plantearlas como una idea cualquiera, pero que esta idea, lo particular es que fueron tomando forma hasta convertirse en doctrinas, hasta que se convirtieron en planes económicos de desarrollo para las naciones, hasta que se convirtieron incluso en una filosofía de vida que hoy en día podemos ver que constituye la base, los cimientos de muchos estados liberales que se sustentan en los principios que comúnmente conocemos como las libertades económicas, principios liberales, principios democráticos, desarrollo individual, desarrollo empresarial. Así como, por ejemplo, existen doctrinas que se han creado como la antítesis, o que históricamente, por la vía de los hechos, se han convertido en la antítesis de estas doctrinas, que vendrían siendo, por ejemplo, lo que esgrimió en su oportunidad la antigua URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y la posterior caída, por supuesto, del bloque comunista, como fue, por supuesto, la doctrina del socialismo, la doctrina del comunismo, y posteriormente, en una vertiente un poco distinta pero semejante, la doctrina del totalitarismo. Bien, estas doctrinas, algunas se pueden ver como la antítesis de la otra. ¿En qué sentido? Me explico. Que algunas doctrinas han demostrado ser, por la vía de los hechos, muy beneficiosas para el desarrollo socioeconómico de los países, mientras que otras, por supuesto, han representado todo lo contrario, es decir, muerte, destrucción, subdesarrollo, estancamiento, retroceso. Y allí que nos encontremos en dos polos bien interesantes. El tercer punto con el cual Walter Montenegro aborda estas doctrinas es no solamente que las aborda, las conceptualiza, sino que el tercer aspecto bien interesante que yo destaco en este libro, y por ello los menciono, por eso los recomiendo, es que Montenegro aborda el análisis de estas doctrinas político-económicas
desde tres vertientes, es decir, las caracteriza en tres esferas distintas. ¿Cuáles son? El individuo, el Estado y la sociedad. Es decir, las doctrinas político-económicas no solamente han constituido ideas, no solamente se han convertido en planes, sino que han representado los instrumentos metodológicos, los instrumentos, conceptuales, a través de los cuales se ha podido entender mejor al hombre con respecto al Estado, al hombre en la sociedad como agente de cambio. Y yo creo que aquí radica, a mi entender, el análisis fundamental que plantea Walter Montenegro en este libro. Y ese análisis radica en que, como instrumentos de cambio, Walter Montenegro trata de explicar el origen de estas doctrinas en cuanto a cómo ha afectado al individuo y especialmente cómo el individuo se ha valido de doctrinas como el liberalismo, como el totalitarismo, como el marxismo, como el nazismo, como el fascismo, por ejemplo. Cómo se ha valido el hombre, de qué manera se ha valido el hombre de estas ideas para cambiar el entorno que le rodea y especialmente en qué contexto han nacido. Es decir, si por ejemplo rastreamos el origen del liberalismo, vamos a encontrar un origen bien interesante. De tal manera que Walter Montenegro no solamente se dedica a explicar la raíz de estas doctrinas político-económicas, sino que trata de desglosar en qué países se aplicaron más efectivamente y en qué países no. En qué naciones, cuajaron estas doctrinas y en cuáles otras no cuajaron. Por ejemplo, a partir de la lectura de este texto podríamos tener una opinión más crítica de por qué el comunismo se implantó de manera muy efectiva y se centralizó de manera muy efectiva en la antigua Unión Soviética y por qué de plano en otras naciones el comunismo no terminó de cuajar, sino que por el contrario el liberalismo, los principios de libertad económica individual terminaron siendo mejor implantados. De tal manera que teniendo una conceptualización un poco más precisa acerca de estos conceptos, el lector se puede acercar más de lleno no solamente para rastrear el origen, para rastrear de dónde viene el desarrollo de lo que hoy se conocen como las naciones más industrializadas del mundo, sino que podríamos tener una visión un poco más crítica de en qué contexto se aplicaron, de qué manera se aplicaron y por supuesto para tratar de comprender un poco más la sinergia entre los estados que en su oportunidad fueron muy totalitarios y estados que sencillamente se recompusieron, en el sentido de que desde un inicio fueron copados, fueron tomados por ideas comunistas, por ideas totalitarias, por ideas fascistas o por ideas nazistas, ideas por supuesto muy famosas, pero que lamentablemente terminaron conduciendo al mundo a la guerra, terminaron conduciendo a la destrucción, a la muerte de seres humanos inocentes. De tal manera que Walter Montenegro plantea un análisis esgrimiendo cada una de las doctrinas desde estos tres puntos de vista, analizando al individuo con respecto a estas ideas, cómo las ha utilizado, analizando estas ideas, cómo han cuajado los estados, de qué manera históricamente estas ideas, estas doctrinas transformaron el estado y cómo fueron concebidas por la sociedad para ir instaurando progresivamente, por supuesto con las referencias y con las divergencias de cada país, de cada caso, de qué manera cada sociedad adoptó cada una de estas doctrinas como parte de su filosofía, de su cultura, de su modo de vivir, de su modo de producir y de su modo de relacionarse con el Estado. De ahí se desprende otro de los análisis fundamentales. Cada una de estas doctrinas presenta una simbiosis, una combinación bien particular de cómo las sociedades adoptaron estas doctrinas y cómo estas sociedades se fueron relacionando con respecto al Estado. Es decir, estados liberales que inicialmente se formaron y que establecieron una relación bien particular con respecto a la sociedad. Así como, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos, algunas muestras de naciones que anteriormente fueron comunistas y que a través de los años no han podido desprenderse o les costó mucho desprenderse de la filosofía comunista, de la filosofía nazista o de la filosofía fascista, o en dado caso la filosofía totalitarista. De tal manera que son doctrinas bien interesantes de comprender. Walter Montenegro las conceptualiza, las analiza históricamente, trata de desglosar, trata de escudriñar en el contexto en el cual estas doctrinas estuvieron muy de moda, estuvieron muy en boga, y tratar de comprender de qué manera, y creo que esto es lo más interesante de este libro para concluir, de qué manera el hombre se ha valido de ciertas ideas que ya están preconcebidas socialmente y las ha sabido utilizar de manera efectiva para tratar de cambiar no solamente su entorno comunitario, sino para tratar de encauzar a su nación, a su país, mediante el poder del Estado, hacia mejores sendas de desarrollo.
En otra vertiente, por supuesto, también encontramos el análisis, y no menos importante, de la correlación que existe entre Estado, sociedad e individuo. Cada una de estas doctrinas ejercieron y ejercen aún en pleno siglo XXI una concepción bien particular. Y por supuesto nos lleva al debate y al análisis bien interesante con respecto a que mediante los hechos, qué doctrinas se tienen que reformar, qué principios se tienen que replantear para seguir encauzando a las naciones hacia mejores sendas de desarrollo. ¿De qué manera se pueden cambiar las ideas que, si bien causaron progreso y llevaron el progreso a muchas sociedades, sencillamente a medida que los tiempos avanzan se plantean nuevos retos, y sencillamente las ideas que en una oportunidad fueron efectivas quizás hoy no son tan efectivas? De tal manera que comprender conceptualmente estas doctrinas que nos plantea Walter Montenegro, estas doctrinas político-económicas, nos podría ayudar a comprender más de fondo cómo están concebidos los estados en las sociedades más industrializadas y en las menos industrializadas. Culturalmente, cómo operan económicamente las sociedades más avanzadas y las menos avanzadas. Y sencillamente representa o nos podría conducir a un análisis más certero con respecto a qué principios del comunismo sencillamente se tienen que abolir, si sencillamente las ideas comunistas y fascistas se tienen que descartar, sencillamente porque los hechos muestran más resultados negativos que positivos, así como replantear, reformular y mejorar algunos principios de las democracias, algunos principios liberales que históricamente han producido más beneficios que desastres, pero que en pleno siglo XXI quizás estos principios han dejado de tener mucha efectividad, porque los principios que han sustentado históricamente a muchas sociedades, a muchos estados, quizás ya no resultan tan efectivos. De tal manera que acercarnos a estos conceptos nos podrían plantear análisis bien interesantes y nos podría replantear los esquemas sobre qué enfoque darle a la sociedad, qué enfoque darle a las políticas económicas que deben dirigir un Estado, y qué ideas, qué normas en general, en sentido general, replantear para reconducir los principios liberales, o sencillamente para replantearnos los esquemas. Esquemas que históricamente han sido muy positivos, pero que en pleno siglo XXI quizás debamos reformular muchas ideas, se deban reformular muchos principios liberales, muchos principios democráticos, para alejarnos más de aquella filosofía que por supuesto han causado más desastre que beneficio. Y por supuesto para el individuo en particular, para aquella persona que se dedica, que se ha abocado más al estudio de estas doctrinas, para aquella persona más estudiada, más abocada a los temas políticos, a los temas económicos o a los temas de política económica, especialmente para el individuo que le toca detentar un cargo, que le toca regentar un cargo público, y que sencillamente cuando se trata de proponer, bueno, acá destaca la importancia de replantear esquemas. Siempre es fundamental replantear esquemas cuando se trata de estas doctrinas que en un inicio fueron simplemente ideas, pero que hoy en día se consideran la norma, la batuta que rige en sociedades, que rige completamente un Estado. De esta manera, Walter Montenegro presenta un análisis bien interesante, un texto que, en resumen, si me toca resumirlo, yo diría que la persona que esté interesada, el lector que esté interesado en acercarse a aquellas doctrinas, por ejemplo, aquel lector que siempre se ha preguntado en qué consiste el socialismo, en qué consiste el comunismo, en qué consiste el liberalismo, en qué consistió el fascismo, en qué consistió el nazismo. Bueno, este es un texto bien interesante y un primer acercamiento, si usted quiere indagar, si usted quiere conocer más a fondo las doctrinas político-económicas fundamentales y las más importantes de los últimos 200 años que el hombre ha creado, o de las cuales el hombre se ha valido una vez ya creadas, para crear desarrollo, o sencillamente para crear todo lo contrario, para crear subdesarrollo, para crear atraso. Para conocer, para avanzar, para crear desarrollo, hay que conocer cuáles han sido las ideas que han causado ese desarrollo. Y si queremos más desarrollo del que existe actualmente, tenemos que replantear esquemas y tenemos que fortalecerlo. Hasta un nuevo leyendo, y espero que se cuiden.